buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Uno que la verdad tenía muchas ganas de hacer. Merlín es probablemente uno de los personajes más desconocidos tanto en historia como en términos de poder. A pesar de que no se ha revelado mucha información acerca de ella, se conocen fragmentos de su pasado los cuales son muy interesantes. Así que sin más preámbulos, sin más relleno, sin más espera y hablar de más, comencemos con el video del pecado capital de la gula, mejor conocida como Merlín. Uno de los aspectos más desconocidos en la historia de Merlín es su pasado. Se tiene entendido que ella nació en la capital de magos conocida como Belialuin, justamente en la época donde se estaba llevando a cabo la guerra entre el clan de demonios y el clan de las diosas. Belialuin, o la capital de magos, se había mantenido neutral en este conflicto, prácticamente sin intervenir de ninguna manera. Claro, esto hasta que nació Merlín. Ella destacaba principalmente por su afinidad con la magia, y esto en una ciudad donde todos eran magos ya es mucho que decir. Pero lo que sobresalió de sus habilidades fue un don único que tenía de nacimiento, uno conocido como Infinity. Este podía ser utilizado para someter el intervalo de tiempo de sus hechizos. En cierta forma, esta habilidad le otorgaba la capacidad de detener el tiempo de sus encantamientos por prácticamente todo lo que ella deseara. No importa qué tan poderoso sea el hechizo o cuánta magia necesite, solo con activarlo una vez, Merlín podía hacer que durara para siempre. Ahora intenta imaginar las posibilidades de esta habilidad y qué tan poderosa puede llegar a ser. Solo por ponerte un simple ejemplo, podríamos hablar de la levitación de Merlín. Teniendo en cuenta la teoría y la explicación anteriormente dicha, con el uso de esta habilidad ella podría volar sin ningún esfuerzo y sin que sea necesario desperdiciar su magia. En otras palabras más simples, si ella quiere, podría volar por toda la eternidad. Esta habilidad es tan poderosa que muchos la catalogan como injusta, ya que con ella se pueden hacer cosas que incluso desafían las leyes del universo. Una de las aplicaciones más impresionantes en las que ha sido usada es en detener el tiempo de Merlín, tal cual como lo escucharon, detener el tiempo de Merlín. No se sabe en qué época fue, pero Merlín logró perfeccionar un encantamiento que le permitía detener su tiempo. Dicho de forma más sencilla, la volvía inmortal. Como este mandamiento nos indicó, para llevar a cabo tal hechizo se necesitaba una cantidad ridícula de magia, una más o menos equivalente a la del rey demonio o la deidad suprema. Claro, teniendo el Infinity es una historia bastante diferente, ya que con activarlo una vez le duraría para siempre. Para que te hagas una idea, Merlín tiene aproximadamente una edad cercana a la de Meliodas, los cuales serían unos 3000 años. Así que ya debes ser muy consciente de por qué esta habilidad se considera injusta. Esta fue codiciada tanto por el clan de demonios como por el clan de las diosas, ya que poseerla inclinaría la balanza en la guerra que estaba sucediendo. La capital de magos se negó a cualquier acuerdo, ya que ellos afirmaban que Merlín como sus habilidades les pertenecían y que no estaban dispuestos a compartirla con nadie. La personalidad que le conocemos a Merlín no es muy diferente a la que tenía por aquella época. Ese deseo de poder, de experimentar, de saberlo absolutamente todo, siempre lo ha tenido. Es por eso que incluso contra las decisiones y la voluntad de su pueblo negoció con los líderes de ambos clanes, afirmando que apoyaría a quien le diera la mejor bendición. El rey demonio le otorgó todo el conocimiento de las artes oscuras, inmunidad al lavado de cerebro y la posesión de las diosas. La deidad suprema por su parte le dio protección contra las maldiciones oscuras y los mandamientos. No se tiene entendido cómo lo logró o cómo lo hizo, pero ella engañó a ambos y se quedó con sus bendiciones o maldiciones. La verdad es que no sé cómo decirles. Tal vez fue por esto que ella pudo liberarse del mandamiento de Galán, que según era irreversible, incluso para los propios mandamientos. Y si se preguntan por qué no simplemente le quitaron las bendiciones o maldiciones, hago énfasis en que no sé qué son, creo que tiene una explicación bastante sencilla. Infinity, chicos. Infinity. Sea como sea, ambas deidades estaban furiosas por el engaño y arremetieron contra la capital de magos. Ellos desataron toda su furia maldiciendo la ciudad de muchas maneras. Niebla y muerte fue lo único que se vio en Belialuin durante 1000 días. Merlín logró salir completamente ilesa de ese ataque, pero lamentablemente a su excepción todos los habitantes fueron asesinados, haciendo de Merlín la única superviviente. De ahí viene el nombre, la chica de Belialuin.
Ah, por cierto, en un punto de su juventud, Merlín conoció a Meliodas y a la Elizabeth original de aquella época, y se dice que llegó a considerarla casi una hermana. Su relación era muy buena por lo que se tiene entendido en el manga. Es por esto que ella tiene conocimiento acerca del pasado de Meliodas y de su maldición, por esa pequeña relación que tuvieron hace ya mucho tiempo. Aproximadamente 2999 años en el futuro, y digo esto porque el 3000 creo que ya lo tengo bastante gastado, Meliodas y Merlín fundarían los 7 pecados capitales, o Nanatsu no Taizai, como prefieras decirle. Yo prefiero el segundo, por cierto. Ella ayudó especialmente a reclutar a Escanor y a Gowther, uno porque logró ayudarlo con su desorden y falta de corazón, y el otro pues porque... ya sabemos por qué. Cuando los 7 pecados capitales fueron acusados de traición, Merlín se disculpó con Meliodas y lo dejó inconsciente. Las razones no se han explicado del todo, pero por lo que se entiende, esta era muy consciente de la inmensa cantidad de poder que tenía Meliodas y lo que sucedía cuando perdía el control. Así que para evitar que se saliera de control, le extrajo gran parte de su poder, evitando que sucedieran tragedias como la ocurrida tras la muerte de Lys. Pero eso ya es otra historia. Merlín es considerada la maga más poderosa de toda Britania, y a pesar de las cosas increíbles que la hemos visto hacer, no ha demostrado todo su poder. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera se ha tomado una batalla en serio, pero bueno, es algo que pienso yo. A mí me encantaría verla luchando con todo su poder, pero ni siquiera ha sucedido en el manga, así que habrá que esperar. Hay una última cosa que quiero mencionar, es algo que he estado viendo últimamente en unos rumores del manga, no estaba confirmado ni nada por el estilo, pero lo he podido corroborar, o sea que sí es cierto, es verídico. Por lo que se tiene entendido, esta es la apariencia real de Merlín. Sí, según es una linda y tierna loli. Con su Infinity todo es posible, así que lo que hemos estado viendo de ella puede que sea una ilusión. Bueno, es más que seguro que sea una ilusión. Solo tengo algo que decir acerca de esto, y es que alguien va a salir muy perjudicado, y ese es Escanor, a menos que le gusten las lolis, aunque la verdad es bastante linda, pero ya eso es un tema completamente distinto. Para finalizar, trataremos de explicar el por qué le pertenece el pecado de la gula. Una definición rápida acerca de este pecado sería comer de más, pero eso se aplica a muchos ámbitos, y en su caso sería el poder o el conocimiento. Ya sabemos que es ambiciosa. Una de las razones principales por la cual se volvió inmortal fue por obtener más conocimiento y asimismo más poder. Y no es porque lo diga yo, ella misma lo afirma en el anime. Pero la razón principal por la que se le otorgó este pecado es por lo que hizo con su pueblo. Es bastante obvio, pero sus acciones fueron las que llevaron a la capital de magos a ser aniquilada, y estas fueron provocadas por la ambición de obtener más conocimiento. Así que en cierto modo se le podría considerar una gula. Esa es toda la información que se conoce actualmente de Merlín. Me imagino que saldrá en los próximos días mucho más a la hora que suba este video, porque el manga le está dando durísimo, están revelando mucha información acerca de ella. Pero bueno, eso es todo lo que conseguí. Espero que le haya gustado. Si se me ha pasado algo por alto, si dije algo que no es cierto, o si quieres aportar tu opinión a este tema, la sección de los comentarios siempre estará abierta. Yo, personalmente, como siempre, estaré encantado de leerlas. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a Andrés Durán, Presencia de Oblivion, David Chinox, Game is Life, Diego Salas, Luis Ángel, Rodrigo Ortega, Guillermo Balbi, Magic Touch, Carlos Manuel Salazar, Alex Rox 2023, Wendy Monk, Valen Cauda, Nese, Ghosty XD, Kevin Strong, Marcus 1789, Kosuke Shido, Lucas Núñez y Samuel Armando Vargas. Aquino. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Bueno chicos, así ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like. También pueden compartir el video para que más personas la vean. Y por supuesto, claro, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el video, yo me despido. Adiós. Por cierto, si escucharon la voz un poquito rara, un poquito diferente, pues estoy malo de la garganta y el micrófono ya no ayuda. Está queriendo jubilarse el pobre micrófono. Supuestamente el mes que viene me traen el nuevo, pero hasta tendrá que aguantar el pobre. Ya está. Hasta la próxima.